Y el tema de esta noche lo he titulado, porque Dios así lo dijo, tormenta en paz. Y por eso le empecé hablando de las dificultades que vivimos en este mundo. Porque las personas, todas las personas, o no sé si solo yo, o quién se identifica conmigo, a ver, ¿quién ha pasado por una tormenta? Yo levantaría mis dos manos. Todos hemos pasado por una tormenta o por una situación difícil, ¿verdad? Una tormenta es una situación difícil que viene a la vida de las personas. Y yo creo que todos en algún momento, o hay alguien aquí que está pasando en este momento por una tormenta. Y si Dios lo trajo en esta noche, es para decirle lo siguiente: Dios está por encima de la tormenta. Yo hubiera gritado más duro, pero yo sé que usted está entrando en calor y en materia. Tormenta en paz. Todos hemos pasado por una tormenta, escúcheme bien. Y si no has pasado por una tormenta, en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar por alguna. En algún momento de nuestra vida vamos a pasar por una situación difícil. No estamos exentos de que algún momento tengamos que pasar por una tormenta. Le quiero contar algo. Yo sí he pasado por una tormenta. Cierto día, hace ya muchos años, cuando mi papá todavía vivía, tenemos un tío por allá, más allá de Jamundí. Y nos fuimos a visitarlo porque nos encanta estar en ese lugar, es muy acogedor esa finca. Y me fui con mi papá. Si mal no recuerdo, pues en ese momento creo que no tenía vehículo, andábamos en moto. Y nos cogió la noche, porque es amañador estar en ese lugar. Y nos vinimos. Cuando nos vinimos empezó a llover. Y cada vez llovía más duro, y cada vez los vientos llegaban más duros y soplaban contra nosotros. Llegó tanta la tormenta, fue tan grande que empezaron a caer árboles. Y nos empezamos a angustiar. Y por allá no hay casas, o sea, es una carretera. Hasta que llegamos a una casa. Y ahí nos pudimos refugiar en una casa. Nos refugiamos ahí mojados, con frío, pero gracias a Dios no nos pasó nada. Pero tuvimos que pasar por una tormenta. Y tuvimos que buscar refugio en medio de la tormenta. Y le voy a enseñar algo. Dije que en algún momento las personas, usted y yo, vamos a pasar por una tormenta. Sí. Pero si usted recuerda, la Biblia dice que las personas que edificaron sobre la roca y las personas que edificaron sobre la arena. Cuando tú edificas sobre la roca, van a soplar los vientos, van a venir los ríos, pero no te van a derribar. Gloria a Dios. Hay alguien que me está entendiendo en esta noche. No importa la tormenta, no importa la dificultad, lo verdaderamente importante es en dónde está tu fundamento. Gloria a Dios. Pero no es de eso de lo que le quiero hablar en esta noche, no es de la tormenta de lo que quiero hablarle en esta noche, porque yo creo que suficiente tenemos con estar viviendo una tormenta o con haber pasado una, ¿no? Y no quiero recordarle su tormenta, que Dios le recuerde y le ayude a pasar su tormenta en paz. De lo que quiero hablarle en esta noche es de que sí es posible, escúcheme bien, tener paz en medio de la tormenta. Sí es posible vivir tranquilo en medio de la situación difícil, porque le dije que Dios está por encima de la tormenta que sea. No importa cuál sea tu tormenta, déjame decirte que tu Dios es más grande que la tormenta que tú estás viviendo. Gloria a Dios. Y yo quiero hacerle una definición de lo que significa la palabra paz, porque es de lo que quiero hablarle en esta noche. De la paz que usted puede tener en medio de cualquier situación difícil. Y el significado de la palabra paz, según la Biblia, viene del hebreo shalom. Diga conmigo shalom. Yo no soy hebreo, pero ahí puedo deletrear. Eso significa de la palabra hebreo shalom. Y la palabra paz significa seguridad.
yo estaba seguro en esa casa. Si hubiera seguido por la carretera, tal vez los vientos me hubieran tumbado, pero yo estaba seguro con mi padre en esa casa. ¿Cuántos están seguros en la casa de Dios? ¿Cuántos hijos están refugiados y seguros en los brazos de papá? Gloria a Dios. Tu papá, tu Padre Celestial, los brazos de tu Padre es tu lugar de refugio en cada tormenta. Y la palabra paz también significa descanso. Qué bueno es cuando uno llega de trabajar y puede hallar descanso, ¿no? Pero la Biblia declara que en Él podemos hallar descanso. ¿Para qué? Para tu alma. Y también significa reposo, también significa calma, también significa alivio, tranquilidad, salud y vida plena. Todo esto significa la palabra paz. Y según el diccionario, la palabra paz significa lo siguiente, escúcheme bien. La palabra paz es un estado de armonía, salud y bienestar, tanto conmigo mismo, tanto con las personas como con Dios. Eso significa la palabra paz según el diccionario, un estado de armonía con todos los que nos rodean. Y la palabra paz es tan importante que se menciona unas 237 veces en el Antiguo Testamento y unas 91 en el Nuevo Testamento. Es súper importante. La palabra paz es más importante y se menciona más veces que la tormenta, porque la tormenta no es lo importante. Lo importante es que usted y yo podamos tener paz en medio de la tormenta. Amén. Y si no estás en paz, ¿en qué estamos? ¿Qué es lo contrario de la palabra paz? Ayúdenme, no me dejen solo. No saben. Si no estás en paz, estás en guerra. ¿Cierto? Es lo contrario. Lo contrario de la paz es la guerra. Si no haces la paz, ¿qué haces? Si no estás en paz, estás peleando con tu esposo o viceversa, ¿sí? Pero yo creo que nadie de los que están en este lugar quieren vivir en guerra, ¿o sí? ¿O hay alguien aquí? Nadie, ¿verdad? Nadie quiere vivir en guerra. ¿Por qué? Porque todos queremos tener paz. Todos queremos vivir tranquilos. Y en el mundo se habla de ¿qué? De paz. Escúchame esto. ¿Sabe cuál es el problema? Que estamos buscando la paz donde no la hay. Ese es el problema. Y la paz no es un estado. ¿Sabe qué es la paz? Un regalo de Dios. La paz es un regalo de Dios. Y según este significado, para los que toman nota, escúcheme esto, hay 3 tipos de paz. Y usted se va a identificar en esta noche con estos 3 tipos de paz que hay. Y la primera paz es la paz interior. Y la paz interior es la armonía de una persona consigo misma. Las personas que entran a meditar, que entran a reflexionar, que hacen yoga o todas estas prácticas, encuentran una paz. Esas personas encuentran una paz interior. Pero ¿sabe qué pasa? Que esa paz que esas personas encuentran es una paz pasajera. Es por el ratico que están solos en su cuarto meditando. Es una paz que cuando salen del cuarto o del lugar de meditación, vuelven a lo mismo. Vuelven y se encuentran con la misma situación difícil y la paz se va, porque es una paz pasajera. Pero yo encuentro que hay otro tipo de paz, y es la paz con Dios. ¿Sí? Y la paz con Dios es la paz que tú puedes tener en tu espíritu, es la paz espiritual. Y sabe que hay una gran diferencia entre estos 2 tipos de paz, entre la paz interior que ofrece el mundo y entre la paz espiritual que ofrece Dios. Y la diferencia tan grande es que la paz de Dios es eterna y la paz del mundo es pasajera. Váyase identificando qué tipo de paz tiene usted en esta noche. La interior, que es pasajera, o la paz de Dios. San Juan capítulo 14 versículo 27.
San Juan capítulo 14, versículo 27. Dice la Biblia: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como ¿qué? Como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quién dejó la paz? Dios. ¿En dónde estás buscando la paz? Si el único que la dejó es Dios, ¿por qué buscamos la paz en otro lado? Cuando el único que te puede dar la verdadera paz es Dios. Eso dijo el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como ¿qué? Como el mundo la da. El único que puede traer paz a tu vida en medio de la tormenta se llama Jesucristo. No hay otra manera, no hay otra opción, no tengo otra opción para ti. Pero el tercer tipo de paz es la paz con los hombres. Qué bueno vivir en paz con las personas que nos rodean, ¿no? No queremos vivir en pleitos, ¿verdad? Qué bueno que usted pueda vivir en paz con los vecinos de su cuadra, con los hermanos de la iglesia, es súper importante. Pero qué bueno que usted pueda vivir en paz en su casa, con su familia. Ahí es cuando empieza la primera paz. Ahí es cuando empieza su primera tormenta, ¿sabía? ¿Sabía que a muchos la tormenta le empieza en su casa? Porque no en todos los hogares hay armonía y no en todos los hogares hay paz. Y la palabra del Señor declara en Lucas capítulo 10 versículos 5 y 6. Lucas capítulo 10 versículos 5 y 6. Ya se lo busco porque ese no estaba en la diapositiva. Tranquilos, no se preocupen. Lucas capítulo 10 versículo 5 y 6. Mira lo importante que es vivir en paz en su casa. ¿Sabe que usted tiene que ser portador de paz donde vaya? ¿Sabe que usted es llamado a ser pacificador en su casa? ¿Sabía eso? En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz sea en esta casa. Eso hacían los discípulos cuando salían a predicar la palabra de Dios. Tenían que decir algo y lo primero que tenían que decir: paz sea sobre esta casa. Pero ¿sabe que había algo? ¿Sabe qué pasaba? Que si esa casa no estaba en paz, dice la Biblia: y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Ve la importancia de tener paz en su casa, en su hogar, con su familia? Porque si usted llega a una casa y en esa casa no hay paz, la paz no puede reposar ahí. La paz se devuelve a usted. Eso le pasaba a los discípulos. Entonces es muy importante tener paz con Dios y vivir en paz con las personas que te rodean, y más con los de tu familia. Hebreos capítulo 12 versículo 14. Hebreos capítulo 12 versículo 14. Miren lo que dice la palabra del Señor hablando de tener paz con las personas que nos rodean. Dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Quiere ver al Señor? ¿Cuántos quieren ver al Señor? Yo quiero verlo, pero mientras lo vemos, disfrutamos su presencia. Pero si usted quiere ver al Señor, tiene que empezar a convivir en paz con las personas que lo rodean, y tienen que empezar a buscar la santidad, sin la cual nadie puede ver a Dios. ¿Ya ve lo importante que es vivir y convivir en paz? ¿Usted sabe cuál es uno de los nombres de Dios? Príncipe de paz. ¿Quién es el único que te puede dar la paz? El dueño de tu vida, el príncipe de la paz. Yo les hago una pregunta en esta noche. ¿Ustedes creen que es posible tener paz en medio de tanta situación difícil? ¿No? ¿No o sí? Claro que sí. Amén. Sí es posible, amada iglesia, sí es posible vivir en paz en medio de la tormenta. Y usted me dirá: pero es que ahí hay un contraste. ¿Cómo yo puedo vivir en paz sabiendo que acabo de perder un ser querido? ¿Cómo puedo yo vivir en paz sabiendo que tal vez su matrimonio está en la cuerda floja? ¿Cómo puedo yo vivir en paz sabiendo que mis hijos no van a la iglesia?
sí es posible vivir en paz en medio de tanta situación difícil. Le quiero demostrar a través de la Biblia que sí es posible que usted y yo tengamos paz en medio de la tormenta. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Dice la Biblia de la siguiente manera: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces Jesús, levantándose, reprendió los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza, y todos los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Le voy a enseñar algo a través de este pasaje de la Biblia. Note algo. Fueron los discípulos que siguieron a Jesús. Cuando usted lee la Biblia, usted tiene que leer con el entendimiento. Y entrando él, ¿quién? Jesús. ¿Sí están conmigo en la lectura? Entrando él en la barca, sus discípulos, ¿qué? Le siguieron. Escúchame esto. Si quieres tener paz en medio de la tormenta, tienes que seguir a Jesús. Es la única manera de tener paz en medio de la situación difícil, cuando sigues a Jesús. Si los discípulos no hubieran seguido a Jesús, la tormenta hubiera venido. ¿Y qué hubiera pasado de ellos? Hubieran estado solos. Y si estás solos, estás en peligro. Si estás pasando una tormenta y no tienes a Jesús en tu corazón, estás en peligro, estás corriendo peligro. Porque la tormenta se puede pasar en paz cuando seguimos al Maestro. Eso dice la Biblia. Los discípulos fueron los que le siguieron. ¿Sabe que la tormenta puede llegar a nuestras vidas? En cualquier momento, a su vida o a mi vida puede llegar una situación difícil. Eso no lo controlamos, eso no lo controla nadie. Las tormentas no las controlamos. ¿Sabe que yo ese día venía? Yo podía hacer lo que hubiera sido, pero la tormenta estaba cayendo, los truenos, los rayos caían, los árboles caían. Yo no podía controlar eso. No podemos controlar las tormentas y las situaciones difíciles que vienen a nuestra vida. Amada iglesia, vea, ser cristiano no le garantiza que no vayan a tener tormentas. Si alguien le dijo eso, le dijo mentira. ¿Sabe qué le garantiza a usted? Ser cristiano, que Dios está por encima de la tormenta. ¿Sabe qué le garantiza a usted como cristiano? Que Dios lo acompaña en cada tormenta de su vida, que Dios lo acompaña en medio de cada situación difícil. Eso te está garantizando Dios. No te estoy garantizando. La Biblia dice que en el mundo tendremos aflicción, ¿verdad? Eso dijo el Señor. Pero continuaba diciendo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es la confianza que usted y yo tenemos que tener, que es Dios quien tiene el control de tu tormenta. Gloria a Dios. Es el único que tiene el control de tu tormenta, nadie más. Pero ¿sabe algo? No todo es malo. ¿Sabe que la tormenta es una oportunidad? Haga conmigo así. Eso. Bostece si tenía que bostezar. Y usted dirá: ¿cómo así? Estoy pasando una situación difícil y Fanor me dice que es una oportunidad. Sí, es una oportunidad para acercarte a Dios. Porque cuando tú tienes el control, tú estás controlando. Pero cuando tú ya pierdes el control, es cuando el control lo toma Jesucristo. Cuando tú has hecho todo lo humanamente posible y ya no puedes más, ahí es cuando llega Jesús a tu favor. Escúchame esto. Estas personas eran expertas.
Recuerde que los discípulos de Jesús eran pescadores de hombres. ¿Y saben dónde vivían? En el agua. Todo el tiempo por donde ellos pasaban estaban rodeados de mar. Estas personas eran expertas en tempestades, en bogar mar adentro. Eran expertos. Pero Dios tenía que manifestar su gloria. Y cuando ellos agotaron toda su experiencia, porque ellos lucharon solos, el agua se les estaba entrando a la barca y estaban angustiados y afligidos, pero agotaron todo lo que tenían, todas sus fuerzas. Y justo allí fue cuando tomaron la decisión de llamar al maestro. Pero ¿sabe qué pasa cuando no nos acercamos al maestro? Nos hundimos. La tormenta te hunde. Amada iglesia, es una decisión que tú tienes que tomar en esta noche. Tú decides si llamas al maestro o no. Esa decisión es tuya. Versículo 25. Y vinieron sus discípulos y le despertaron. Fue justo cuando ellos ya no podían más que cayeron en cuenta. Pero Jesús va con nosotros. Despertémoslo. Pero Jesús, ¿qué pasó? Estaba dormido, ¿sí o no? Jesús estaba dormido. ¿A cuánto le gusta que los despierten cuando están dormidos? A nadie, ¿no? ¿A quién le gusta? A nadie. La gente se molesta, ¿sí? Escúchame esto. Jesús es feliz cuando ve a un hijo llamándolo. Jesús es feliz cuando ve a alguien que se acerca a Él. A Él no le pasa como a usted y a mí. Él se llena de felicidad porque Él, a pesar de que iba con ellos y estaba durmiendo, Él sabía lo que estaba pasando, pero Él estaba esperando. Escúchame esto, Él hoy te está esperando que te acerques a Él. Él conoce y Él sabe tu situación. Él sabe cuál es tu tormenta, pero que está esperando que te acerques a Él. No tengas miedo. No tengas miedo de llamarle. La tormenta es una oportunidad para que empieces a llamar al maestro. Por eso te digo que la tormenta es una oportunidad. La tormenta es una oportunidad para que tu fe crezca. Mire lo que le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Ya ve que las tormentas son oportunidades para acercarnos a Dios. Pero muchas veces estamos pasando una tormenta, una situación difícil, y buscamos refugio en la arena. Buscamos refugio donde no lo hay. Buscamos hallar la paz donde no la hay. Es necesario que empieces hoy a acercarte a Dios, a acercarte al maestro. Es necesario que lo empieces a llamar. Jesús está cerca de ti. Jesús iba con ellos en la barca. Jesús no estaba lejos. Amada iglesia, Jesús no está lejos de ti. Vengo a decirte algo en esta noche. Jesús ha estado contigo en tu tormenta. Jesús ha estado contigo en medio de cada situación difícil. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que no lo has llamado. Eso es lo que pasa. Que te ha dado tal vez miedo. ¿Sabe por qué? Porque la tormenta produce miedo. La situación difícil quiere asustar. La situación difícil tiende a asustarnos y nos da miedo. Pero Jesús siempre ha estado ahí. Escúchame bien, Jesús jamás te ha abandonado, y menos en una tormenta. Jamás. Jesús no abandona. ¿Qué hijo abandona? ¿Qué padre abandona a su hijo en medio de una situación difícil? Y si nosotros, siendo malos, queremos dar lo mejor para nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Dios? Jamás te ha abandonado en una tormenta. La tormenta que estás viviendo, escúchame bien, es la oportunidad para que te acerques al maestro y fortalezcas tu fe.
es la oportunidad para que te acerques y le entregues el control a Él. Suelta el control en esta hora y entrégalo a Jesucristo. Y verás cómo tu tormenta la empiezas a pasar y a vivir en paz. ¿Cuántos creen que Dios lo puede todo? Gloria a Dios. ¿Cuántos están pasando por una tormenta difícil? ¿Hay alguien aquí que esté pasando por una tormenta difícil? Voy a enseñarle algo a través de la Biblia. Voy a enseñarle que sí es posible. Voy a enseñarle cómo pasar en paz en medio de la tormenta. Tome nota y escúcheme bien. Para pasar una tormenta en paz, lo primero que tienes que hacer es acudir a Jesús. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Acudir a Jesús. No se me vaya a quedar dormido, ya estoy terminando. Pero llévese esto para su casa en esta noche. Todo aquel que esté viviendo o pasando una tormenta, llévese esto para su casa en esta noche y póngalo en práctica y verá cómo su tormenta empieza a cambiar y verá cómo su situación difícil se empieza a tornar en calma. Acudir a Jesús. Eso fue lo que hicieron los discípulos primeramente, acudir a Jesús. Si no acudes a Jesús, vas a seguir solo en la tormenta. Cuando acudes a Jesús es cuando Él llega a ayudarte. De lo contrario no. De lo contrario no. Si no acudes a Jesús, Él no va a venir en pos de ti. Eres tú que tienes que acudir a los brazos de papá. Lo segundo que tienes que hacer para pasar tu tormenta en paz es activar la fe. Tienes que acudir a Jesús, pero tienes que acudir a Jesús con fe. Por eso Jesús lo primero que les pregunta y les dice: hombres de poca fe. Amada iglesia, la fe es fundamental para calmar las tormentas. Fundamental. La Biblia declara que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe es tan fundamental que le voy a hacer una pregunta. Si quiere no me la responda. ¿Por qué cree usted que es salvo? Todos creemos que somos salvos por fe. Me está escuchando y me está entendiendo. Pero ¿por qué no tienes fe para que Dios obre en medio de tu situación difícil? Y si no tienes fe para eso, entonces ¿cómo te vas a salvar? Ya ve que la fe es fundamental en medio de una situación difícil. Pídale a Dios que aumente su fe, porque si usted tiene fe y cree que es salvo, de la misma manera tiene que creer que Dios tiene el control de su tormenta. Gloria a Dios. Pídale a Dios que aumente su fe. Por eso Jesús le preguntó y les dijo: hombres de poca fe. Lo tercero, escuchar la voz de Dios. Espero que esté tomando nota, o si no, tómele una foto y ahora que vaya para su casa, póngalo en práctica, si quiere pasar su tormenta en paz. Lo tercero, escuchar la voz de Dios. ¿Sabe que la voz de Dios es la voz del Espíritu Santo? ¿Y sabe que la voz de Dios te ayuda a tomar las mejores decisiones? Si escuchas la voz de Dios, no te vas a estrellar. Pero si no escuchas la voz de Dios, estás escuchando la voz del mundo. Si no escuchas la voz de Dios, estás escuchando la voz del diablo. ¿Qué voz estás escuchando en esta noche? ¿La voz de Dios o la voz del enemigo? A mí me encantan las historias. Voy a contarle una, pero usted la tiene que leer en su casa. Hechos capítulo 27. La lee en su casa. Resulta que Pablo tenía que ir a Roma. Es una historia larga, por eso se la voy a parafrasear, pero es solo para darle un ejemplo de escuchar la voz de Dios. Pablo lo llevaban para Roma y tenían que ir por mar. Mucho tiempo en el mar. Y el Espíritu Santo le habla a Pablo y le dice: Pablo, no es bueno que zarpen a esta hora, no es bueno que se vayan hoy, porque van a tener dificultades en el mar.
Y Pablo le dice al dueño de la barca: mira, el Espíritu Santo me habló y me dice que no es conveniente que zarpemos hoy. Pero el dueño de la barca le pregunta al capitán, y el capitán le dice: seguro, porque él era experto. Le dice: sí, vámonos, está haciendo buen tiempo. Y arrancan. El capitán de ese barco no escuchó la voz de Pablo, y Dios estaba hablando a través de Pablo. Y se fueron. ¿Y saben qué pasó? Vino la tormenta. Vino la tormenta a ese barco. Eran 200 y pico de personas que iban en ese barco, presos, prisioneros, un poco de gente. Vino la tormenta. Pero ¿sabe que la misericordia de Dios es tan grande? Hay personas que están viviendo tormentas. ¿Y sabes por qué estás viviendo esa tormenta? Porque no has escuchado la voz de Dios. Tal vez si hubieras escuchado la voz de Dios, yo creo que Dios le está hablando a alguien en esta hora. Y tal vez si hubieras escuchado la voz de Dios, no hubieras tenido que pasar esa situación difícil. Y tal vez tú estás pensando: pero ¿cómo me habla Dios? Escúchame esto. Tal vez cuando tengas una aureola, Dios va a venir y te va a hablar al oído y tú lo vas a escuchar. O no sé si hay alguien aquí que lo haga. Pero Dios habla a través de personas. Dios habla a través de visiones. Pero muchos están viviendo la tormenta que están viviendo porque no han entendido la voz de Dios. Este hombre, el dueño de esta barca, no escuchó a Pablo, y esa barca se destruyó. Tuvieron que botar todo. Pero amada iglesia, escúchame lo que te voy a decir en esta noche. La misericordia de Dios es tan grande para ti que no importa la tormenta que estés viviendo. Sabe que el ángel volvió y le dijo a Pablo: ten ánimo. Y yo te digo en esta hora, en el nombre de Jesús, ten ánimo. ¿Sabe qué le dijo a Pablo? Ten ánimo, que nadie va a morir. Absolutamente nadie que esté escuchando este mensaje y que esté viviendo una tormenta va a morir. Porque Dios estaba con Pablo. No hay prueba tan grande, no hay tormenta tan grande que no pueda resistir. Y la misericordia de Dios es tan grande que a pesar de que no hayas escuchado su voz, hoy te vuelve a hablar para que salgas y pases de esa tormenta. Hoy Dios, así como en ese tiempo les dio la salida, porque llegaron a una isla y encontraron tierra y los atendieron muy bien, hoy Dios le está dando la salida a alguien. Le está trayendo paz a alguien en medio de la tormenta. Sigue escuchando la voz de Dios, porque la misericordia de Dios no se ha cortado para ti. Gloria a Dios. Lo cuarto, leer la Biblia. Pero no es solo leerla. ¿Sabes qué tienes que hacer aparte de leer la Biblia? Tienes que memorizarla. Llegará el día en que la Biblia no va a estar. Llegará el día en que vas a estar en una tormenta donde no vas a poder abrir tu Biblia para leerla, ni tu celular. Entonces solo tienes que declarar lo que tienes en tu mente. Por eso es importante memorizar la palabra de Dios. Y cuando estés pasando por una tormenta, tienes que aferrarte a las promesas de Dios para tu vida. Es la única manera de pasar una tormenta en paz, declarando la palabra de Dios y aferrándonos a las promesas que Dios tiene para nosotros. Y lo quinto, orar. ¿A cuánto les gusta orar? Gloria a Dios. Estaba el Señor Jesús en un lugar y le dijo a sus discípulos:
espérenme aquí. Entre tanto que voy, oro y vuelvo. ¿Y qué pasó? Los discípulos estaban como dormidos. Y ahorita estábamos orando. Y yo no sé si habían algunos dormidos, pero estaban sentados. No sé si podían orar sentados. Si no oras, sufres en la tormenta. Pero si oras, Dios te rescata de la tormenta. Es súper importante la oración en medio de tanta crisis, en medio de tu situación difícil, cuando tú ya no puedes más. La oración. Escúchame esto. Es más importante un hombre, una mujer que dobla rodilla, que un hombre o una mujer que alega, que grita y que da cantaleta. Ore por su esposo, por su esposa. Ore por sus hijos. Usted no los puede controlar, pero usted sí puede orar. Voy a dar un consejo. Cuando se acueste y sus hijos se acuesten, antes en la madrugada sin que nadie lo oiga, y ore por ellos. Ore por ellos. Y eso es más importante que usted se trasnoche esperando a que llegue. La oración es fundamental como la fe en medio de tanta situación difícil. Salmos capítulo 107, 28 y 29. Termino con esto. Mira lo que dice la Biblia para usted en esta noche. Entonces claman a Jehová, ¿dónde? En su angustia. ¿Cuál es tu angustia? ¿Cuál es tu tormenta? ¿Cuál es tu situación difícil? ¿Qué te está robando la paz? No lo sé, tú lo sabes. Pero cuando clamas a Jehová en medio de tu angustia, ¿qué pasa? Y los libra de sus aflicciones. Y aparte de que te libra de la aflicción, ¿cambia qué? La tempestad, en sosiego, en calma, y se apaciguan sus ondas. La Biblia dice de la siguiente manera: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Yo creo que sí es posible vivir en paz o estar en paz en medio de cada tormenta. Yo creo que el maestro estuvo con los discípulos en esa tormenta. Yo creo que Jesús está hoy en este lugar. Yo creo que Jesús está tomando el control de tu tormenta en esta hora. Yo creo que Jesús está trayendo paz a la situación difícil que estés viviendo. Amén. Dele la gloria a Dios en esta noche.